Buen día para todos. Bienvenidos a nuestro último tema del módulo 3 del Diplomado de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte. Nuestro último tema es clasificación de los modelos pedagógicos. Les recuerdo, soy Óscar Fernando Castro Martínez, magíster en Ciencias y Tecnologías del Deporte y la Actividad Física. Contenido: objetivos, competencias, introducción, clasificación de los modelos pedagógicos en general, clasificación de los modelos pedagógicos para la educación física, conclusiones y referencias. Objetivo: clasificar los diferentes modelos pedagógicos y sus características. Clasificar los modelos pedagógicos destinados a la educación física y sus características. Competencias: el estudiante podrá identificar, clasificar y aplicar los diferentes modelos pedagógicos generales y los modelos pedagógicos para la educación física. Introducción. A partir de la década de 1960 se inició formalmente con el estudio del cómo se debe enseñar y en el transcurrir del tiempo se plantearon y aceptaron distintos modelos pedagógicos. A continuación se presentarán los 5 más importantes. Dentro de los modelos pedagógicos más influyentes está el modelo tradicional, el conductista, naturalista, el cognoscitivista y por último el constructivista. El modelo tradicional es el modelo más utilizado a través de la historia. Este modelo propone que el papel del educador es transmitir el conjunto de conocimientos. En esta relación el alumno-educador y contenido, el alumno es únicamente un recipiente absorbiendo los contenidos que el educador le proporciona. El rol protagonista recae sobre el educador, que será el agente activo. Este tipo de modelo propone una metodología basada en la retención memorística de la información a partir de la repetición continuada de tareas y sin precisar de un ajuste que permita una otorgación de un sentido material aprendido. Asimismo, se evaluará el nivel de logro de los aprendizajes a través del producto del proceso educativo, calificando al alumno en función de que sea capaz de replicar esta información transmitida. Cuando hablamos ya del modelo conductista, la educación tiene el papel de transmitir conocimientos, es una acumulación de aprendizajes. Se basa en el paradigma conductista en su vertiente operante, proponiendo que a todo estímulo le sigue una respuesta y la repetición se ve determinada por las posibles consecuencias de dicha respuesta. A nivel educativo, se pretende que el aprendizaje se dé por modelamiento de la conducta, fijando la información a través del refuerzo. El alumno absorbe los conocimientos que el profesor provee y la metodología es también la memorística. La evaluación es sumativa. En el modelo naturalista se pretende tener en cuenta que el alumno como parte protagonista y activa de este aprendizaje. Ya se comienza a tomar una parte, o sea, como el alumno como parte del aprendizaje, de la educación. Se avanza en la premisa de no directividad, de máxima autenticidad y libertad, suponiendo la existencia de suficientes capacidades internas por parte del aprendiz, del alumno, para ser funcional en su vida y buscando una metodología de aprendizaje natural y espontánea. El desarrollo de los alumnos debe ser natural, espontáneo y libre, centrando el aprendizaje en la experiencia libre y en los intereses del estudiante. Este modelo propone que el sujeto no debe ser evaluado, ni comparado, ni clasificado.
señalando la importancia de que se pueda aprender libremente sin interferencias. El modelo cognoscitivista. El modelo cognoscitivista, basado en la concepción de Piaget sobre este autor, se diferencia de los anteriores en que su principal objetivo no es el de cumplir un currículo, una norma, sino contribuir y formar al sujeto de tal manera que adquiera habilidades cognitivas suficientes para ser autónomo, independiente y capaz de aprender por sí mismo. La educación se vive como un proceso progresivo en el que se van modificando las estructuras cognitivas humanas, modificaciones que pueden alterar la conducta indirectamente. ¿De acuerdo? El docente orienta y evalúa el desarrollo cognitivo, es un facilitador del conocimiento. Y por último, el modelo constructivista, que es el modelo de aceptación y utilización en la actualidad, basado también en Piaget, pero también en otros autores como Vygotsky. Este modelo centra su atención en el alumno como principal protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo imprescindible para el aprendizaje. En este modelo, la tríada, de parte de tres partes supremamente importantes, profesor, alumno y contenido, es vista como un conjunto de elementos que interactúan de manera bidireccional, no solo en un solo sentido, sino como se da conocimiento, se puede recibir conocimiento por parte de los tres. Se busca que el alumno pueda construir de manera progresiva una serie de significados compartidos con el profesor y con el resto de la sociedad en base a los contenidos y orientación del docente. Un elemento fundamental para esta perspectiva es que el aprendiz, el alumno, pueda atribuir sentido al material aprendido y también al propio proceso de aprendizaje, ser consciente de este proceso, actuando el docente únicamente como guía del aprendizaje y teniendo en cuenta la necesidad para proporcionar una ayuda ajustada a las necesidades del alumno. Se trata de optimizar al máximo las capacidades del alumno de tal manera que se acerque al máximo nivel potencial en vez de limitarse a su nivel actual real. El control se va cediendo progresivamente al alumno según va dominando el aprendizaje de tal manera que va logrando una mayor autonomía y capacidad de autogestión. Bueno, a continuación vamos a clasificar los modelos pedagógicos de la educación física como tal. Se dividen en dos, en básicos y emergentes. En básicos encontramos el aprendizaje cooperativo, la educación deportiva, el modelo comprensivo de iniciación deportiva y el modelo de responsabilidad personal y social. En los clasificados como emergentes está el modelo pedagógico de educación aventura, de alfabetización motora, de estilo actitudinal, el modelo ludotécnico, el modelo de autoconstrucción de materiales y el modelo de educación física para la salud. Entonces vamos a hacer una breve reseña de cada uno de estos modelos. Entonces iniciamos con el modelo de aprendizaje cooperativo. Se puede definir como un modelo pedagógico en el que los estudiantes aprenden de los estudiantes y por otros estudiantes a través de un planteamiento de enseñanza y aprendizaje que facilita y potencia esta interacción e interdependencia positiva en el que el docente y estudiantes actúan como coaprendices, los dos están aprendiendo. Los elementos fundamentales o características esenciales que se debe cumplir en toda estructura de este aprendizaje cooperativo es la interdependencia positiva, la interacción promotora, la responsabilidad individual, el procesamiento grupal y las habilidades sociales. Entonces, nos devolvemos a los modelos de educación
de la clasificación de los modelos modelos pedagógicos de la educación física. Continuamos en los modelos básicos y continuamos con la educación deportiva, que es un modelo pedagógico. La educación deportiva se plantea como un modelo pedagógico cuyos pilares principales son el trabajo en equipo y la cesión de responsabilidades en el alumnado. Se les da unas responsabilidades para el fomento de la autonomía del mismo en el ámbito escolar, fundamentalmente. Es un proceso, es un modelo que surge para crear experiencias de práctica deportivas auténticas, experiencias en las que los jóvenes practicantes vivencien el deporte desde una perspectiva global, que desarrolle su competencia motriz, su cultura deportiva y su entusiasmo en la práctica, por la práctica de este modelo y el deporte. Las unidades didácticas realizadas bajo las características de este modelo se dividen al menos en 4 fases. Entonces aparece la fase de práctica dirigida, en la que el docente dirige la clase en 3 o 4 sesiones mediante la instrucción directa y la asignación de tareas. La fase de práctica autónoma, en la que se realiza un trabajo autónomo del alumnado por equipos, asumiendo los roles asignados, que durará de algunos 5 o 6 sesiones. La fase de competición forma, en la que se lleva a cabo una aplicación de las competencias adquiridas. Es una fase práctica dirigida y de práctica autónoma mixta. Y por último, la fase de reconocimiento final, en la que se reconocen y se apremian las competencias adquiridas mediante la entrega de diplomas o reconocimientos con carácter festivo y de realización de un evento audiovisual. Entonces, para estar ubicados en la clasificación, seguimos con la clasificación de modelos básicos, continuando con el modelo de comprensivo de iniciación deportiva, o TGFU. Este planteamiento fue abordado como una innovación en el ámbito de la educación física más o menos en los años 70-80 del siglo XX. Está enfocado en potencializar el resultado del aprendizaje que ofrecían los juegos deportivos. La idea subyacente era que la educación física debía enseñar los principios básicos de los deportes para que los estudiantes pudiesen entender realmente su estructura, su táctica y habilidades necesarias. Eso lo dicen los autores Bunker y Thorpe de 1982. Entre sus elementos básicos podemos destacar la transferencia entre deportes. Existen muchas semejanzas entre determinados deportes que deben ser aprovechados para un aprendizaje más sencillo, potencializando así esos elementos comunes de cada deporte. La representación, los juegos que son usados en las sesiones de educación física para tener la misma estructura táctica en el deporte adulto, que se pretende enseñar pero modificado y adaptado a las necesidades de cada estudiante. Exageración es otro elemento básico. Entonces, la exageración es la estructura de los juegos usados en clase debe ser modificada para ser más visible en un elemento táctico concreto que se quiere enseñar. Todo está adaptado a los estudiantes. Cuarto, complejidad de táctica creciente. Los deportes deben ser introducidos en el aula siguiendo una complejidad táctica creciente para que sean fácilmente integrados por los estudiantes. Y por último tenemos la evaluación auténtica. La evaluación auténtica de la competencia deportiva de los estudiantes debe ser realizada durante la práctica del propio juego, no en situaciones aisladas y artificiales creadas por los docentes, en la práctica, en la propia práctica. Continuamos con responsabilidad social, el modelo de responsabilidad social y personal. Este modelo, que fue creado originalmente por Helison en 1978, 85, 90, nació en los años 70 como instrumento para trabajar los valores
en contextos desfavorecidos, en población con bajos recursos económicos o con problemas sociales o culturales. Su perspectiva humanista dejaba claro que el comienzo la importancia que tenía la educación sobre lo meramente físico. La clave del modelo reside en que los alumnos adquieran pautas de responsabilidad individual y grupal de acuerdo con los valores sociales. Ellison en el 2003 destaca 4 ideas fundamentales que rigen el modelo: la integración, la transferencia, la responsabilidad del alumnado y la relación entre profesor y alumno, llevando a cabo un proceso de enseñanza aplicable a la vida cotidiana, ya que traspasa esa frontera que a veces siempre se nos presenta sobre lo que podría yo aplicar en la vida cotidiana de lo que yo aprendo en educación física. Sin duda, lo que más caracteriza a este modelo son sus niveles de responsabilidad, aplicando una secuencia gradual en torno a la posición de metas, siempre con un carácter flexible, parte característica. El nivel 0 de conductas y actitudes irresponsables es el punto de partida y se dirige a todos los alumnos que no tienen experiencia en el modelo. Suelen ser alumnos indisciplinados que rechazan la responsabilidad que conllevan sus acciones. El nivel 1 de respeto por los derechos y sentimientos de los demás genera un clima de trabajo óptimo donde todo el mundo se sienta valorado y respetado, se sienta incluido en un grupo. Todo este respeto se enfoca hacia las reglas y opiniones de los demás, siempre desde el autocontrol. Nivel 2 de participación y esfuerzo. Con este nivel se busca la participación del alumno en clase a través de la generación de experiencias positivas. El componente motivacional es fundamental, así como la persistencia hacia el logro, hacia conseguir lo que se ha propuesto. Se basa en la experimentación y toma de conciencia del valor intrínseco de la actividad y por encima de la victoria o la derrota. Estas dos quedan en un segundo plano. Nivel 3 de autonomía y liderazgo. En este nivel 3 se fomenta la autonomía y la responsabilidad hacia el trabajo a través de toma de decisiones y también en la reflexión. Se crean planes de trabajo en los que los alumnos desarrollan sus proyectos a través de un feedback procesual junto al profesor. En el nivel 4 de ayuda se centra la empatía y el liderazgo, poniéndose en el lugar de otros, poniéndose en los zapatos de otros y responsabilizándose, por ejemplo, de la coordinación de un grupo. La clase puede dividirse en pequeños grupos a los que se les designa una serie de objetivos que han de ser conseguidos a través del intercambio de la información y la función de liderazgo. Y por último, el nivel 5 es fuera del gimnasio, fuera de las clases de educación física, fuera ya de nuestro entorno de educación física. Los estudiantes aplican a otros contextos, lo transpolan, lo que se aprendió en el programa, y para ello es necesario que hayan adquirido de manera sólida los valores de respeto, esfuerzo, autonomía y liderazgo. Bueno, en este momento ya terminamos los modelos pedagógicos de la educación física, los básicos, y vamos a iniciar con los modelos pedagógicos emergentes. Para iniciar con los modelos pedagógicos emergentes tenemos a la educación aventura. Este puede definirse como un formato de enseñanza en que los estudiantes participan en actividades de aventura que requieren habilidades físicas, cognitivas y afectivas, según Dort Ebaul Islam en el 96. Para muchos es una forma de educación experimental, que se usa la aventura para alcanzar objetivos educativos, haciendo que los estudiantes utilicen los 5 sentidos. Entre los elementos fundamentales del modelo de educación aventura figuran los siguientes: la resolución del problema. Los estudiantes se van enfrentando a problemas que se deben solucionar.
La superación de obstáculos o barreras, no solo en el orden físico, sino también mental, supremamente importante. Y también de orden personal. El miedo forma una parte de ellas y este modelo ayuda a superar el miedo. Es supremamente importante. Otro elemento fundamental es la cooperación, donde muchos de los problemas que se plantean, así como la superación de barreras o miedos, se logra de manera más sencilla a través de la cooperación de los compañeros. El uso creativo de espacios y materiales, especialmente cuando las actividades son desarrolladas en los centros educativos, exigen que el docente sea capaz de aprovechar los recursos que se tengan a la mano para crear espacios de aventura. No necesariamente estamos hablando de ir a llevarlos a una montaña, a cierto espacio de un medio ambiente, sino se pueden crear los ambientes con los recursos que tenemos al alcance de la mano. ¿De acuerdo? Igual ahí mismo podríamos trabajar en la parte imaginativa de los estudiantes. Bueno, y por último, el contexto lúdico. El contexto lúdico es imprescindible de todas las actividades que tengan lugar en un ambiente festivo, en un ambiente de juego, para motivar a los estudiantes, para disminuir la presión derivada de un riesgo que podría existir dentro de nuestros planteamientos como ejercicios. Bueno, seguimos al otro modelo pedagógico de la rama de emergentes y encontramos la alfabetización motora. Es uno de los modelos emergentes, sobre todo en el ámbito anglosajón y fundamentalmente canadiense. El modelo tiene entre sus principales descriptores, tal como lo indica la creadora de este modelo, que es Margaret Whitehead, la motivación, la confianza, la competencia física, el conocimiento y la comprensión de la utilidad de la actividad física que todo individuo debería desarrollar para mantener algunos niveles apropiados de práctica a lo largo de la vida. Dentro de las estrategias pedagógicas que definen el modelo de alfabetización motora, como lo describe la Asociación Canadiense de Educación Física, están la diversión, que se conseguirá mediante tareas adaptadas al nivel de habilidad de cada alumno, de cada grupo de alumnos, y que fomenten la motivación intrínseca, la alta participación y desarrollo de habilidades. La diversidad que se conseguirá conociendo los intereses de práctica de la actividad física personales con todo el alumnado, mediante el desarrollo de contenidos variados que incluyan actividades que trascienden el ámbito cultural propio y utilizando diferentes estilos de enseñanza. La comprensión. La comprensión conseguirá planteando en sesiones que superen el conocimiento simple del contenido y se ajusten a los estándares establecidos en un currículo. Carácter que se conseguirá mediante el desarrollo de habilidades propias de la vida real en las tareas realizadas. Habilidad individual en el trabajo de habilidades motrices básicas que cada uno de los estudiantes pues debe ir desarrollando. Totalidad incidiendo en desarrollo de la condición física, fundamentalmente resistencia, fuerza y flexibilidad. Imaginación, promoviendo la creatividad mediante la resolución de retos colectivos o creando secuencias de habilidades gimnásticas o programas de trabajo de entrenamiento personal. Constancia mediante una práctica regular, enfatizando la importancia de un estilo de vida activo a lo largo de la vida. Es un hábito que se va formando en nuestros alumnos. Y modelado, favoreciendo una formación y desarrollo integral del alumnado. Vamos con el siguiente modelo, que es el modelo pedagógico de estilo actitudinal. El estilo actitudinal, al igual que el aprendizaje cooperativo que vimos en la rama de los básicos, posiblemente sean los dos modelos pedagógicos más vinculados con el desarrollo metodológico en la educación física. Ambos se alejan de centrar la importancia sobre los contenidos, sobre las temáticas de
de la educación física para preocuparse por el proceso de aprendizaje y las necesidades del alumnado, convirtiéndolo en el centro del mismo. Es decir, el alumno se vuelve también el centro de nuestro programa. Su finalidad consiste en que todo el alumnado tenga experiencias positivas sin excepción y desde la inclusión generando un verdadero grupo que coopere y colabore. Los tres componentes con los que se desarrolla mejor las actividades corporales intencionadas, la organización secuencial hacia las actitudes y los montajes finales. Tiene una parte como más artística. Seguimos con el modelo ludotécnico. Se diseñó específicamente para la enseñanza del atletismo y sus diferentes disciplinas o pruebas. Se basa en la teoría del acondicionamiento operante de Skinner, el aprendizaje constructivista, el aprendizaje social para adquirir habilidades técnicas desde la comprensión. Además, su eje central son las propuestas ludotécnicas. La estructura básica de este modelo está compuesta por 4 fases que componen un ciclo. Se debe repetir la presentación de la prueba, la disciplina o el planteamiento de las preguntas o desafíos. El docente introduce la disciplina o la prueba o lo que se quiere que se realice. Proseguimos con las propuestas ludotécnicas. Se trata de juegos modificados que ayudan a trabajar el gesto técnico. En gimnasia se utiliza mucho como son los ejercicios educativos. Seguimos con las propuestas globales, que son propuestas lúdicas que implican la ejecución global de un gesto técnico de la disciplina sin llegar a corregir minuciosamente las partes de esta. Y por último tenemos reflexión y puesta en común. Es donde el docente reúne al grupo para realizar una valoración de lo hecho durante esta sesión, volviendo sobre las preguntas sobre lo que se propuso al inicio de la clase. Tenemos el modelo de autoconstrucción de materiales. El proceso de diseñar y construir materiales refuerza 3 elementos básicos del constructivismo. Ya también parte del modelo constructivista. El aprendiz activo que aprende haciendo es un aprendiz social también, que aprende en grupo y al mismo tiempo creativo que diseña e inventa, según Perkins en el 99. El uso de materiales autoconstruidos en el contexto educativo es un planteamiento que se originó ya hace varios años en base a 4 diferentes razones. ¿Por qué nosotros vamos a autoconstruir nuestros propios materiales? Entonces se vieron estas condiciones como pocos recursos disponibles en el área, presupuestos para material muy limitados, la necesidad de materiales que se adaptarán a las necesidades específicas de cada estudiante y el deseo de crear una conciencia ecológica en los estudiantes. Por último, vamos a ver el modelo de educación para la salud. Es el modelo más reciente planteado y es el que menos desarrollado está. La idea central de este planteamiento es que la salud en vez de la habilidad es más importante y debe ser el objetivo principal de la educación física. La experiencia como conclusión, la experiencia de los estudiantes con la asignatura de educación física debe ser adecuada. No se puede obviar el empleo de modelos pedagógicos. Se tienen que tener en cuenta los modelos pedagógicos antes nombrados para poder lograr aportar una experiencia positiva a estos estudiantes. La utilización equilibrada y coherente de los modelos favorecerá el alumnado, su implicación, su motivación, las relaciones interpersonales, el aprendizaje, la autonomía, la disciplina, estimulará en los docentes un desarrollo profesional óptimo y ambos favorecerán la mejora del proceso educativo. Entonces, esto quiere decir que nosotros no solo vamos a tomar un solo modelo pedagógico de la educación física y lo vamos a desarrollar,
sino podemos hacer hibridaciones, podemos combinarlos según las necesidades de nuestro alumnado, según nuestras posibilidades y según las posibilidades del instituto, de la institución donde estemos laborando. Estas son las referencias. Muchas gracias.